Eduardo, bienvenido. Gracias por estar acá. No, gracias, Claudia. Yo aprecio mucho la posibilidad de venir al programa En la Razón, que además somos vecinos, Es verdad. de manera que para mí es gratísimo. He seguido con interés el diálogo que has tenido con el procurador y también la breve referencia a lo que ha señalado el abogado Wilfredo Chávez. Yo he manifestado un criterio sobre esta situación hace muchos años, en realidad, cuando, recuerdo, me preguntó en una entrevista periodística y que se publicó Gonzalo Lema, que hizo una entrevista a varios ex funcionarios y personajes, y una de las preguntas tenía relación con la reelección presidencial. Y yo entonces le dije que el criterio estaba en la Constitución, no era precisamente el texto más preciso, porque en ese entonces ya se debatía si la primera reelección de Evo contaba o no a los efectos de una disposición transitoria. Exactamente. Muy debatido, por cierto, y resuelto por el Tribunal Constitucional en favor de esa candidatura. Mi respuesta fue que el tema iba a trascender la mera decisión judicial e iba a llevarse al ámbito político. Aparentemente esa fue una respuesta premonitoria porque pasaron los años. ¿Qué año era? Eso fue el año 13, o no, perdón, 2009, por ahí, al poco tiempo de tener la nueva Constitución, sí, entonces correcto. nueva Constitución. Al poco tiempo de la vigencia de la nueva Constitución y los debates sobre la primera reelección. Yo creo que no estaba ajeno a esta idea de que el tema de la reelección pasó de los tribunales a la política. Y en efecto, Evo Morales y el gobierno del MAS intentó transformar ese artículo para aclarar que la presidencia no terminaba en los términos de una reelección continua y planteó un referéndum para que la gente decida si quería modificar ese artículo. No hubo una propuesta para modificar o un texto alternativo, simplemente la gente votó mayoritariamente y dijo, no, ese texto no se toca, no hay voluntad ciudadana para modificar. Inmediatamente el gobierno del MAS o el partido del gobierno decidió llevar este tema al Tribunal Constitucional, que emitió esta desafortunada decisión del año 17 por la cual reinterpretan o interpretan a su manera el Pacto de San José de Costa Rica, indicando de que la reelección se inscribe en este derecho humano de elegir y ser elegidos. Eso permitió a Evo Morales y Álvaro García a volver a postularse. Yo aquí quiero destacar que esa postulación no generó mayor controversia, aparte de las protestas por el 21F, pero de todas maneras, esa dupla oficialista y los opositores concurrieron pacíficamente y validaron un proceso electoral el año 19. Se procesaron las elecciones con esos candidatos. Bueno, los opositores no podían hacer otra cosa. Bueno, quedarse fuera del juego era peor, supongo. Esa es una decisión que habrá que valorarla, ¿no? Si tú no estabas de acuerdo, como de alguna manera tu participación estaba validando un proceso. Se lo puede ver de diferentes ángulos, pero en todo caso la ciudadanía concurrió, eligió y posiblemente ahí se produjo un quiebre en el orden constitucional que nació con esa sentencia del tribunal. Las protestas por la falta de información, de integridad electoral, y lo que ya no vamos a volver a relatar fue el gobierno transitorio cuestionado constitucionalmente de Yanine Áñez. Ahora bien, los hechos subsecuentes fueron esta opinión consultiva a la cual han hecho referencia, que decide en abstracto, sin referirse absolutamente a ningún país ni a ningún candidato, que dice esta Corte, que es la titular de la interpretación del pacto, señala que ese pacto más bien ese artículo específico referido al derecho a elegir y ser elegido, nos representa una
una atribución para la reelección indefinida, pero es en abstracto. Ahora bien, esa interpretación debe ser asumida en Bolivia por la legislación y por el orden constitucional, en tanto nuestra Constitución señala que en materia de derechos humanos tienen una aplicación preferente y que es parte del bloque de constitucionalidad. Lo que correspondía en esa ocasión era que el Tribunal Constitucional repare en estos nuevos acontecimientos y ejerza ese control en su pleno. No estamos hablando de una revisión parcial de un recurso del interior. Estamos hablando del tratamiento de una norma constitucional que merece ser entendida por el intérprete oficial y que al efecto la Constitución le marca un camino, le dice: el intérprete en esta actividad tiene que examinar la voluntad del constituyente, el texto literal, además debe incorporar en ese análisis la sentencia cuestionada del año 17, debe examinar esa opinión consultiva y debe conducir un proceso en el que escuche, razone y reflexione una decisión que en su momento debía haber puesto fin a este debate que sigue abierto. Así es. Entonces yo atribuyo una responsabilidad a ese Tribunal Constitucional que no hizo ese control por su sala plena, aparentemente, y en eso yo coincido con una de las opiniones de que es un obiter dicta, que para quienes no conocen ese término es una opinión no vinculante, no decisiva, que es un comentario hecho a lo largo de la... Entonces mi criterio es que el orden constitucional está abierto porque no hemos tenido una interpretación cabal y obviamente deja abierto a dudas o interpretaciones. El procurador tiene atribuciones en el ámbito de las competencias que le señala la Constitución, de la representación del Estado en casos de derechos humanos o de los intereses del Estado, pero el ámbito electoral ciertamente no es de su competencia, pero está bien, yo considero útil que todos se pronuncien y reflexionen, pero no encuentro que hayamos cerrado el tema. La Constitución dice: lo que no está prohibido está permitido. Tú de alguna manera lo hacías notar, y en esto yo creo que se abre una vez más esta necesidad constituyente de que el pueblo soberano decida. No serán los sabios del tribunal, ni las autoridades en ejercicio, ni cualquier persona a la que tome una posición. Deberíamos llevar esto a una decisión soberana de la gente que decida cuál es el orden de la reelección. Y que se respete, porque si yo digo sí o digo no y luego vienen 4 personas y dicen que mi sí no era sí, era no, es un desastre. Eduardo, entiendo que hay subjetividades, que hay un entre líneas, no solamente de lo textual, la voluntad del constituyente. Entiendo que no es fácil, no es matemáticas, pero como decía Lalo Lafalle, ¿se acuerda de Lalo Lafalle? Claro, por supuesto. En Canal 7, un gran comunicador. Lalo Lafalle, que tenía un sector que a mí me gustaba mucho, que decía: ¿quién tiene su regalo? ¿Perico o Lalo? ¿Quién tiene la razón? ¿El procurador o Wilfredo Chávez? Yo creo que la razón la tiene la voluntad popular, que debería decidir en un referéndum idealmente, o en un proceso constituyente, una claridad sobre el tema. Y entre tanto tenemos una grave situación. No tenemos un tribunal constitucional en funciones. Yo parto de la idea de que los ciudadanos que están en Sucre, en esas magistraturas, no pueden ejercer jurisdicción que no nazca de la ley. Su mandato concluyó el 31 de diciembre y no hay ley que haya habilitado ninguna prórroga. De manera que no tenemos una capacidad de examen constitucional. ¿Para eso no hay un entre líneas que pueda justificarlo? Tenemos un órgano de poder público, que es el órgano electoral, que podría trabajar ese tema en rigor. Ellos debieron haber tenido en su oportunidad este trabajo cuidadoso sobre la interpretación de la reelección, pero tenemos en pie una asamblea legislativa.
Una asamblea que Así, tiene... como decía, ¿se acuerda de Goni? Pero claro, con las manos atadas. Estoy con las Sí. manos atadas, así también. Esta asamblea tiene unas atribuciones constitucionales para dictar, interpretar o derogar las leyes. Si hubiesen consensos políticos maduros, sanos, que correspondan a la voluntad popular, yo encontraría mucho más legitimidad en acuerdos legislativos, porque nos representan a los ciudadanos. Estamos hablando de 36 senadores, 130 diputados, no 9 magistrados, de los cuales solo 5 pueden atribuirse una atribución de intérpretes constituyentes, que posiblemente puedan ayudarnos a dar gobernabilidad a este país. No solo en el tema de la reelección, pero algo que nos atinge y nos está ahogando como países, que es el tema judicial, no solo en una reforma estructural muy demorada, sino en las elecciones. Estamos siendo espectadores de un espectáculo triste, penoso, donde se están echando culpas unos a otros, pero yo creo que el pueblo merece mejor destino. Y el Tribunal Supremo Electoral merece ser cuidado, lo dijo el columnista Armando Ortuño acá. Si no cuidamos, vamos a terminar todos en el río, que no es lo que estamos esperando después del doloroso momento histórico del 2019.